¿Qué pasaría si los barcos pudieran escalar montañas? En un rincón de China, eso no es ciencia ficción, es una realidad. Veleros enormes, desafiando la gravedad, se elevan cientos de pies en el aire como si el agua fluyera cuesta arriba. Pero, ¿cómo funciona? ¿Por qué construir un sistema así? ¿Y qué tecnología oculta hace posible lo imposible? Vamos a explorar. Pero antes de que los barcos puedan escalar montañas, tenemos que entender por qué China está en una posición única para hacer posibles estas hazañas. En China, el agua se apila, se canaliza y se empuja sobre montañas. Lidera el mundo en hidroeléctrica, produciendo casi un tercio de la capacidad global, alrededor de 391 gigavatios de un total de 1.360. En el centro de este poder está la represa de las Tres Gargantas, la estación hidroeléctrica más grande del planeta, generando 22,5 gigavatios. Se extiende sobre el río Yangtze como una moderna gran muralla, convirtiendo una fuerza de agua masiva en energía. Muy cerca está la represa de Baihetan, la segunda más grande del mundo. Las 5 estaciones hidroeléctricas más grandes están todas en China. Pero China no solo está construyendo represas, está transformando ríos en rutas de transporte. Ingenieros están creando escaleras que permiten a los barcos flotar sobre montañas. Esto antes parecía ciencia ficción, pero es real. Y está cambiando la manera en que se mueven los bienes, las personas y la energía. China no solo está construyendo para hoy. Está moldeando un futuro donde las montañas se convierten en autopistas para barcos y los ríos alimentan a la nación. Entonces, ¿cómo es que los barcos ascienden por las montañas? El secreto radica en un avance ingenieril que parece sacado de una película de ciencia ficción. No muy lejos de la represa de Pingtang, en la provincia de Guizhou, un notable barco se acerca a un edificio alto y entra en él. Aunque puede parecer simple, el mecanismo en su interior es complejo, con un cable de elevación, filas de tambores gemelos y cajas de engranajes. En ambos lados, funciona de manera muy similar a un elevador en un edificio de gran altura. Aunque el proceso puede parecer lento debido a la escala y la maquinaria involucrada, el sistema es altamente eficiente. Según sus diseñadores, el elevador puede elevar o bajar un barco de 500 toneladas en aproximadamente 10 minutos. En otras palabras, un barco de pasajeros estándar puede ser elevado desde su posición inicial en solo minutos. La capacidad máxima del elevador es de 1.800 toneladas, aunque los barcos más pesados tardan más en moverse. Aún así, pocos se quejarían. Esta estructura puede elevar embarcaciones a una altura de 72 metros, dependiendo del nivel del agua. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente la altura de un edificio de 20 pisos, un logro impresionante de ingeniería por cualquier estándar. Si pudieras construir un elevador para llevar cualquier cosa sobre una montaña, ¿qué sería? Deja tus ideas más locas en los comentarios. Pero levantar barcos una vez no fue suficiente. ¿Y si un solo elevador no pudiera hacer el trabajo? Ahí es donde las cosas se vuelven aún más extraordinarias. Algunos describen el sistema de elevación de la represa como una hazaña extraordinaria de ingeniería, o incluso como una maravilla moderna. Aunque los elevadores de barcos han existido en diferentes formas en todo el mundo durante años, este sistema en particular se destaca porque incluye no solo uno, sino 3 elevadores. Después del primer elevador, un segundo eleva las embarcaciones aún más, hasta 127 metros. El mecanismo es similar en todos los casos. Los barcos flotan, esperan a que el sistema se active y luego son elevados por el sistema de elevadores de la represa. En total, la embarcación asciende un total de 199 metros. Para visualizar eso, es aproximadamente la altura de un edificio de 60 pisos. Eso está muy por encima de monumentos icónicos como la Gran Pirámide de Giza, que mide 139 metros, e incluso la Estatua de la Libertad, que es mucho más baja en comparación.
Después de escalar los 2 primeros elevadores, los barcos necesitan descender nuevamente para llegar al agua detrás de la represa. El sistema incluye un elevador final que baja las embarcaciones hasta 47 metros, dependiendo del nivel del agua. Es cierto que esta configuración puede no igualar la velocidad o flexibilidad de la navegación fluvial abierta. Solo un barco puede ser elevado a la vez, a diferencia de los ríos de flujo libre, donde múltiples embarcaciones pueden viajar simultáneamente. Aún así, el sistema permite un flujo eficiente. A medida que una embarcación completa su elevación, otra puede seguir inmediatamente. No es un sustituto perfecto para las rutas de agua abiertas, pero los ingenieros lo han optimizado tanto como sea posible para mantener el tráfico en movimiento a lo largo de este pasaje innovador. Gracias a la combinación de 3 elevadores y un acueducto, esta estructura transforma un terreno complejo en una ruta manejable, un logro impresionante en la ingeniería moderna china. Ahora te preguntarás, ¿cómo se vinculan múltiples elevadores a través de un terreno accidentado sin ralentizar todo? Sin embargo, hay una sección entre los elevadores que tuvo que ser abordada. En muchos sistemas de vías navegables tradicionales, esto normalmente se manejaría utilizando esclusas. Las esclusas ayudan a los barcos a transitar gradualmente entre diferentes alturas sin necesidad de escalar terrenos montañosos. Con una serie de esclusas, las embarcaciones pueden ascender o descender lentamente de un nivel a otro, con una infraestructura mínima añadida. Pero en este caso, usar esclusas por sí solas no era factible. En su lugar, los ingenieros tuvieron que construir una conexión entre los 3 sistemas de elevación. La solución fue construir un acueducto abierto que vinculara los elevadores a través de un terreno montañoso. Aunque los acueductos han existido desde tiempos antiguos, integrar uno en una ruta de envío moderna en las montañas requirió una planificación y una ingeniería sofisticadas. El sistema de elevación en sí presentó más desafíos, pero los ingenieros chinos lo manejaron con destreza. Completar un segundo segmento de la ruta a través de la montaña construyendo un túnel con máquinas avanzadas de perforación de túneles fue el resultado. El resultado es una vía navegable continua, que incluye un túnel de 2.3 kilómetros dentro de la montaña. Todo el sistema costó aproximadamente 777 millones y medio de dólares para completarse. Ahora, los barcos pueden pasar de manera segura y eficiente a través de este terreno complejo, algo que habría sido mucho más difícil utilizando solo métodos convencionales. Esta ruta innovadora se desarrolló en gran medida para apoyar el proyecto de la represa de Pitan, que comenzó su construcción en 2003 y desde entonces se ha convertido en una característica importante de infraestructura en la zona. Su característica más notable es que es una represa de arco, una estructura conocida por su resistencia y eficiencia en entornos montañosos. Pero, ¿por qué llegar a tales extremos? ¿Fue solo por conveniencia o el terreno era demasiado extremo para permitir otra opción? Antes de explorar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y suscríbanse. Ayuda muchísimo a este canal, y si lo hacen, haré todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. ¿Trato? Se pueden hacer comparaciones con otra represa china construida recientemente, la Baihetan, que comparte una forma similar y se encuentra en una región comparable. Sin embargo, hoy nos enfocamos en una represa más pequeña. Esta estructura, que cuenta con un sistema de navegación único, tiene una altura de 232 metros y se extiende 557.1 metros de longitud. En contraste, la Baihetan alcanza 289 metros de altura y se extiende 709 metros. En términos de generación de energía, hay una diferencia significativa. La estación hidroeléctrica de Baihetan tiene una capacidad total de 16.000 megavatios, lo que la convierte en una de las más poderosas del mundo. En comparación, la estación de energía del río Angara tiene una capacidad de 3.000 megavatios, con una producción anual variable.
La estación de Baikal produce alrededor de 60.240 kilovatios hora, mientras que la estación de Angara típicamente genera menos de 10.000 kilovatios hora. En general, estas instalaciones pueden no ser globalmente notables en términos de tamaño o producción, pero el sistema de navegación que permite a los barcos pasar a través de terrenos montañosos sigue siendo una innovación notable. Esto lleva a la pregunta, ¿por qué invertir tanto tiempo, esfuerzo y fondos en un proyecto que no se destaca solo por su producción de energía? Una razón clave radica en la geografía desafiante de la represa. El sitio es tan restringido y accidentado que un sistema de esclusas tradicional no era factible. Cuando se construye una represa, naturalmente altera el flujo del río, elevando los niveles de agua en un lado mientras restringe el flujo en el otro. Esto crea una diferencia de altura distinta. Si bien este cambio de elevación puede no ser siempre extremo, en este caso, la diferencia era lo suficientemente sustancial como para que un solo elevador de barcos fuera impráctico. Tal elevador habría sido demasiado alto, lento y potencialmente inseguro. Como resultado, era necesario un sistema más complejo para navegar por este terreno, destacando el desafío de ingeniería más que las cifras de producción de la represa por sí solas. Para comprender verdaderamente la necesidad de esta solución, tenemos que ampliar la vista hacia las montañas de Guizhou, donde las apuestas son tan altas como la elevación. La provincia de Guizhou, donde fluye el río Wu, y cuenta con una represa equipada con un sistema de 3 elevadores de barcos. La meseta de Yunnan-Guizhou, con una elevación promedio de alrededor de 1.000 metros, incluye un paisaje compuesto de mesetas, montañas, colinas y cuencas. Aproximadamente 92.5% del área es accidentada y montañosa, lo que dificulta establecer una infraestructura de transporte eficiente. Numerosos ríos atraviesan esta región, así que cuando se construye una represa, la navegación a menudo se convierte en un desafío significativo, lo que impulsa el uso de soluciones innovadoras como los sistemas de elevación triple. A primera vista, construir una represa en esta ubicación podría parecer impráctico debido al terreno. Sin embargo, esta impresión cambia al considerar el potencial hidroeléctrico no aprovechado de la región. Guizhou posee aproximadamente 18.745 megavatios de recursos hidroeléctricos, ocupando el 6º lugar en China. Debido a esto, el gobierno provincial está trabajando activamente para desarrollar estos activos energéticos naturales. Actualmente, hay 8 estaciones hidroeléctricas a lo largo del río Wu, contribuyendo a una capacidad combinada de aproximadamente 8.500 megavatios. Este nivel de capacidad se ha convertido en una prioridad estratégica. El liderazgo reconoció el potencial del sitio e invirtió en infraestructura hidroeléctrica en consecuencia. Este esfuerzo se alinea con la política energética nacional de China, que enfatiza la expansión de la energía verde. Para el año 2030, el país tiene como objetivo aumentar significativamente su participación en energía renovable, y para el año 2035, espera que las energías renovables formen una parte importante de la mezcla energética general. En este contexto, los ríos de Guizhou son contribuyentes clave al plan nacional. En cuanto al río Recto en Guizhou, uno podría preguntarse si redirigir los barcos para evitar interferir con las operaciones hidroeléctricas habría sido más eficiente. El río Wu, un afluente del Yangtze, juega un papel crítico en este sistema. El Yangtze es el río más largo de Eurasia y ocupa el 3er lugar a nivel mundial en volumen de agua, y el 4º en longitud total. Como el río más largo que fluye completamente dentro de un solo país, drena aproximadamente 1/5 parte del territorio de China. Casi 1/3 de la población de China vive cerca de él, y el delta del río Yangtze representa aproximadamente el 20% del PIB nacional, destacando la inmensa importancia de esta vía fluvial. Pero, ¿vale la pena todo esto? ¿Qué hace que este sistema acuático sea tan vital en comparación con las carreteras o los ferrocarriles?
la provincia de Guizhou, donde fluye el río Wu, y cuenta con una represa equipada con un sistema de 3 elevadores de barcos. La meseta de Yunnan-Guizhou, con una elevación promedio de alrededor de 1000 metros, incluye un paisaje compuesto de mesetas, montañas, colinas y cuencas. Aproximadamente 92.5% del área es accidentada y montañosa, lo que dificulta establecer una infraestructura de transporte eficiente. Numerosos ríos atraviesan esta región, así que cuando se construye una represa, la navegación a menudo se convierte en un desafío significativo, lo que impulsa el uso de soluciones innovadoras como los sistemas de elevación triple. A primera vista, construir una represa en esta ubicación podría parecer impráctico debido al terreno. Sin embargo, esta impresión cambia al considerar el potencial hidroeléctrico no aprovechado de la región. Guizhou posee aproximadamente 18.745 megavatios de recursos hidroeléctricos, ocupando el 6º lugar en China. Debido a esto, el gobierno provincial está trabajando activamente para desarrollar estos activos energéticos naturales. Actualmente, hay 8 estaciones hidroeléctricas a lo largo del río Wu, contribuyendo a una capacidad combinada de aproximadamente 8.500 megavatios. Este nivel de capacidad se ha convertido en una prioridad estratégica. El liderazgo reconoció el potencial del sitio e invirtió en infraestructura hidroeléctrica en consecuencia. Este esfuerzo se alinea con la Política Energética Nacional de China, que enfatiza la expansión de la energía verde. Para el año 2030, el país tiene como objetivo aumentar significativamente su participación en energía renovable, y para el año 2035, espera que las energías renovables formen una parte importante de la mezcla energética general. En este contexto, los ríos de Guizhou son contribuyentes clave al Plan Nacional. En cuanto al río Recto en Guizhou, uno podría preguntarse si redirigir los barcos para evitar interferir con las operaciones hidroeléctricas habría sido más eficiente. El río Wu, un afluente del Yangtze, juega un papel crítico en este sistema. El Yangtze es el río más largo de Eurasia y ocupa el 3er lugar a nivel mundial en volumen de agua, y el 4º en longitud total. Como el río más largo que fluye completamente dentro de un solo país, drena aproximadamente 1/5 parte del territorio de China. Casi 1/3 de la población de China vive cerca de él, y el delta del río Yangtze representa aproximadamente el 20% del PIB nacional, destacando la inmensa importancia de esta vía fluvial. Pero, ¿vale la pena todo esto? ¿Qué hace que este sistema acuático sea tan vital en comparación con las carreteras o los ferrocarriles? A pesar de los desafíos y el alto costo asociado con la construcción del elevador de barcos, la región ha logrado una solución efectiva e innovadora. A cambio, ahora tenemos un ejemplo notable de ingeniería. Un elevador de barcos que permite a las embarcaciones viajar sobre terrenos montañosos, algo que antes se pensaba casi imposible. Estos elevadores, capaces de levantar embarcaciones que pesan hasta 1.800 toneladas, representan un gran logro técnico. Y eso ni siquiera es el sistema más grande en China. La represa de las 3 gargantas cuenta con un elevador aún más poderoso, con una capacidad de aproximadamente 3.000 toneladas. Esto representa uno de los elevadores de barcos de mejor rendimiento en el mundo. Estos elevadores a gran escala traen enormes capacidades. Por ejemplo, la plataforma del elevador puede llevar un barco de aproximadamente 122 metros de largo y unos 18.3 metros de ancho. Eso es aproximadamente equivalente al volumen de 4 piscinas olímpicas. El elevador puede elevar la cámara a una altura de 113 metros, permitiendo transportar tanto embarcaciones estándar como grandes cargas de mercancías. Aunque no es el sistema más rápido, tardando alrededor de 40 minutos en completar un solo elevador, aún realiza una tarea extraordinaria. Considerando que eleva embarcaciones extremadamente pesadas a alturas significativas con solo una cámara, la eficiencia es impresionante. La ingeniería detrás del sistema incluye varias características de seguridad.
4 conjuntos de mecanismos de accionamiento, dispuestos simétricamente, estabilizan la cámara en 4 esquinas. Este diseño ayuda a prevenir inclinaciones o desequilibrios causados por el movimiento del agua dentro de la cámara y reduce significativamente el riesgo de vuelco. Además, el elevador está diseñado para soportar emergencias, incluidos terremotos. Componentes amortiguadores están integrados en la estructura, ayudando a disipar vibraciones y dirigir fuerzas sísmicas hacia columnas estructurales, minimizando el riesgo de daño o colapso. Desde su instalación, el elevador ha entregado resultados positivos. Según la compañía de navegación de las Tres Gargantas, el rendimiento de la represa durante la primera mitad de 2023 alcanzó 84.1 millones de toneladas, un aumento del 9.32% en comparación con el año anterior, estableciendo un nuevo récord histórico. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por los barcos navegando montañas y los enormes elevadores ocultos en las colinas? Antes de que se construyera el elevador de la represa de las Tres Gargantas, los barcos usaban un sistema de 12 esclusas de 5 pasos al lado de la represa. Pasar a través de ellas tomaba alrededor de 4 horas. China construyó un elevador que levanta embarcaciones en solo 40 minutos para ahorrar tiempo. Esta mejora ayuda a aumentar la eficiencia del transporte en el río Yangtze, una vía fluvial clave para la economía de China. Cada cámara de esclusa mide aproximadamente 280 metros de largo, 35 metros de ancho y 5 metros de profundidad, sosteniendo embarcaciones de hasta 10.000 toneladas. Las esclusas han desempeñado un papel importante en el crecimiento del comercio regional. Aunque se esperaba que manejaran hasta 100 millones de toneladas al año, ya han superado esa cifra. Una innovación similar apareció en Escocia con la rueda de Falkirk. Construida en 2002, reconectó 2 canales importantes que habían estado separados durante casi 70 años. El diseño final, con forma de hacha celta, tornillo de barco y costillas de ballena, utiliza 2 góndolas, cada una sosteniendo 300 toneladas de agua, para elevar hasta 600 toneladas. Las góndolas se mantienen equilibradas porque los barcos desplazan su peso en agua, haciendo que el sistema sea muy eficiente en términos de energía. Funciona con aproximadamente la misma energía necesaria para hervir 8 teteras de agua. Si encontraste interesante el video de hoy, no dudes en presionar el botón de me gusta y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Asegúrate de revisar el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Seguro que te encantará el contenido que traemos. Por favor, deja un comentario sobre qué país te gustaría que exploráramos a continuación. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.